Muy probablemente ha escuchado la frase hijo de vecino. Es originaria de España y se refería específicamente a un individuo que era parte de la localidad, uno más, sin títulos, sin mayor reconocimiento social, uno más. Pues bien, dentro de este contexto, bíblicamente hablando, la frase hijo del hombre, si bien es cierto, se refiere a Jesús, más que todo el mensaje que quiere decir es que es uno como nosotros. Pues bien, durante esta semana, la escuela sabática girará alrededor de una relación especial y específica que hay con el Hijo del Hombre. Se le ha titulado Un momento del destino. Quizás yo le habría puesto Jesús viene pronto. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 19, versos 5 al 6. Lucas, capítulo 19. Si me acompaña, por favor. Lucas, capítulo 19, versos 5 al 6. Y dice la palabra de Dios: Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esta circunstancia ya la habíamos estudiado anteriormente. Es interesante el hecho de que Zaqueo recibe un llamado. Pero ese llamado no es para que atienda a Jesús al día siguiente. Dice la palabra de Dios que era en ese momento, ahora mismo. Oye bien, desciende. Y él lo estaba esperando. Parece que, o tal vez ya había tomado la decisión, y cuando se presentó la oportunidad, pues no vaciló, descendió rápidamente. Y el resultado, por supuesto, clásico que es cuando establecemos una relación íntima con Jesús, es que entonces él estaba gozoso. Y claro, sí le cambió la vida. Pero saben, apreciados amigos y hermanos, ese deseo de entregar la vida ni siquiera está en nosotros, sino que es producido por Dios. Así lo dice la palabra de Dios en Filipenses en el capítulo 2 y el verso 13. Así que también acompáñenme, por favor, es importante ver este texto. Estoy en Filipenses, estoy buscando Filipenses en el capítulo 2 y el verso 13. Estamos después de Efesios. Filipenses capítulo 2, ya lo encontré. Filipenses capítulo 2, verso 13. Y la palabra de Dios dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y sí, el deseo puede estar allí. Tú sientes el llamado, pero la decisión al final, ese libre albedrío, depende de ti. De que aceptes el llamado, que abras la puerta, que se te está tocando el corazón, que le dejes entrar, que te dejes usar. ¿Saben? Este concepto de decisión es una guerra, algunas veces es una batalla terrible que se lleva a cabo en el interior de una persona. Sabe que tiene que entregarse, pero es que trata de empezar a encontrar excusas para no hacerlo, y se vuelve una lucha entre decir sí, me levanto, le entrego, no, pero es que puede ser que voy a fallar, pero es que yo quiero estar seguro, etc. Y esa lucha está ejemplificada en Apocalipsis en el capítulo 16, y es importante que me acompañen al último libro de la Biblia para ver este texto. Estoy en Apocalipsis en el capítulo 16 y el verso 16. Probablemente se sorprenderá del texto que vamos a leer en este momento. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 16, 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Momento. Si usted nota, en ningún instante el versículo dice que hay una guerra que se llama Armagedón, sino que es un lugar.
La palabra hebrea Armagedón es una palabra compuesta del prefijo har, que significa montaña, y Megidón, Megido, pero resulta de que no hay ninguna montaña que lleve el nombre de Megido. Sí, en cambio, un valle en donde Israel libró muchísimas batallas y en las cuales salió victoriosa. Pero resulta de que el valle de Megido se encuentra al pie de las montañas del Carmelo. Y por eso que también al valle de Megido se le llamaba el Valle de la Decisión, porque hubo una circunstancia, un evento importantísimo históricamente que se recordaba y que había sucedido allí en las cadenas de las montañas del Carmelo. Y este se encuentra registrado en Primera de Reyes, en el capítulo 18 y el verso 21. Así que vámonos ahora al Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Mire qué escena la que hay. Estamos hablando de 800 eruditos de la época, el rey, más de 1 millón de personas, hombres, sin contar mujeres y niños ni egipcios, y allí estaban todos en contra de solamente un individuo, pero que bien, al fin y al cabo tenía mayoría porque era Dios el que estaba de su lado. Me refiero a Elías. Y dice la palabra de Dios que Elías, poniéndose de pie en el verso 21, acercándose a todo el pueblo, dijo, leo 1 Reyes 18, 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía nada. La palabra decisión es una palabra latina que viene de la raíz decidere, que significa cortar, dar por tajo, hacer un giro de 180 grados, darle la espalda a lo que estabas haciendo antes para empezar a hacer algo nuevo. Esta es realmente la esencia del conflicto de los siglos. Sí, es cierto, es la guerra entre el bien y el mal, pero ya yendo hacia lo más íntimo, hacia lo más profundo, hacia el área celular del conflicto de los siglos, nos encontramos con tu corazón y el mío, es en donde se está librando una batalla, la batalla de la decisión entre si Jehová es nuestro Dios o si renunciamos a Él. Y el Espíritu Santo, con amor indecible, está tratando de constreñirnos para que nosotros aceptemos la salvación en el sacrificio de Jesús. La pregunta es, ¿y por qué tanto apuro? Pues bien, lo que pasa es de que hay una promesa de aquel que no sabe fallar, y esa que se encuentra en Mateo, en el capítulo 24 y el verso 14. Mateo, capítulo 24 y verso 14. Y dice la palabra de Dios, y será entonces predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y solo después entonces vendrá el fin. Resulta que la palabra de Dios está diciendo que será predicado un evangelio, y la pregunta es ¿cuál? Pues bien, la palabra evangelio es una palabra también compuesta del prefijo ev, que significa bien, y ángelos, que es mensajero. O sea, hay un mensaje, hay un buen mensaje, sí es cierto, también se le puede decir, pues sí es una buena nueva. Pero de nuevo la pregunta es, ¿cuál es esa buena nueva? ¿Cuál es ese mensaje? Y ese es el que encontramos en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, y que da pie al estudio de esta semana. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y la palabra de Dios dice, vi volar, mira con qué velocidad, es que es de premura porque es cuestión de vida o muerte, es trascendental el mensaje, por en medio del cielo a otro ángel, a un mensajero. Tenía el evangelio, el mensaje, el evangelio era eterno. Momento, solo esto ya nos da pauta para saber de que ese mensaje proviene directamente de Dios, porque Él es el único eterno, fuente de toda la eternidad. Así que tiene un mensaje que viene de Dios para predicarlo. La palabra predicar es una palabra que viene del griego kerix, que significa anunciar públicamente. El mensajero llegaba a la plaza y se encargaba que en los 4 puntos de la ciudad todos escucharan el mensaje. Así que es un mensaje que se escucha públicamente y que llega a todos los rincones. Y dice la palabra de Dios, sigo entonces en el versículo 6, y era para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y aquí aparentemente no, vamos a detenernos un instante para poder determinar quiénes son los moradores de la tierra.
Pues bien, Apocalipsis capítulo 13, verso 8, nos dice claramente a quiénes se refiere. Dentro del contexto del capítulo 13, en donde se ha desenvuelto toda la historia que ya se está desarrollando, y esa que con el espíritu del enemigo que pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios, ha sido el mismo espíritu de conquista que estuvo detrás de los caldeos, de los griegos, de los medos y de los persas, pues también entonces se levantará una bestia con el apoyo, un reino con el apoyo de muchísima gente, y toda la tierra le adorará. Pero dice el verso 8, y la adoraron, en otras palabras la reconocieron como Dios, porque eso significa el vocablo adorar, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Y alguien pregunta, y específicamente, ¿quiénes son todos los moradores de la tierra? Y el verso 8 contesta, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Así que cuidado, cuando te pregunten a ti si es verdad que ya no vivimos nosotros, que vive Jesús en nuestro lugar, y te preguntan, ¿dónde moras tú? ¿Tú eres de los moradores de la tierra? Cuidado, bíblicamente hablando, a la luz de la profecía, entonces tu nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pero la palabra de Dios dice de que hay un mensaje que es predicado a los moradores de la tierra. La pregunta es, ¿quiénes predican ese mensaje? Pues bien, hemos sido llamados a ser nación santa, real sacerdocio. La función específica de los sacerdotes era la de tocar trompeta, anunciando a aquel continuo sacrificio. ¿A quién? A Jesús, como al Cordero, que representaba a Jesús, que iba a venir pronto a morir por nosotros, a nuestro sustituto. ¿Qué mensaje no hay ninguno más importante que ese? Pues bien, entonces, si los moradores de la tierra necesitan ser predicados, se les necesita que se les anuncie un mensaje de que Cristo viene pronto. Pregunta, ¿necesitas que se te anuncie a ti? No, ya lo sabemos. Es más, somos convertidos entonces en los mensajeros, en los ángeles. Y si los moradores de la tierra son los que reciben este mensaje, entonces ¿quiénes somos nosotros? Y Apocalipsis capítulo 13 también lo especifica. Más adelante podríamos estudiarlo todavía muchísimo más en detalle, pero la palabra de Dios dice en el verso 6 del capítulo 13 que este sistema político y religioso que tiene el espíritu del enemigo abrirá su boca en blasfemias contra Dios, porque pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios, para blasfemar de su nombre, porque pretende querer tener el carácter de Dios. Santo Padre le llaman. Y de su tabernáculo, porque pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios dentro de mi corazón, ya que he sido llamado a ser templo del Espíritu Santo, y de los que moran en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que moran en el reino de los cielos? Aquellos que sí tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. O a la luz de Filipenses capítulo 3:20, recuerden, es que nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿En dónde está nuestra morada? En el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si hemos aceptado a Jesús, no somos de este mundo. En este mundo somos peregrinos, estamos únicamente de paso. La palabra de Dios dice entonces respecto al mensaje que tú y yo tenemos la necesidad imperiosa, decía Pablo, de poder anunciar. En Apocalipsis capítulo 14 y el verso 7, este mensaje dice a gran voz, temed a Dios. En otras palabras, obedecerle, subordinarle. No es cuestión de terror, es cuestión de decir, yo soy de los que pertenece al Señor, yo le temo a Él, yo voy delante de Él, yo voy detrás de Él, siguiéndole. Temed a Dios y por supuesto, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Sí, estamos hablando de que hay un juicio, y este juicio es el que está a nuestro favor, dice Daniel capítulo 7, verso 22. Así que nos trasladamos al Antiguo Testamento, a Daniel capítulo 7 y el verso 22. Y dice la palabra de Dios, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. El juicio se da a los santos del Altísimo, pero es que lo que sucede está a nuestro favor. ¿Pero por qué? Porque tenemos, bueno, alguien diría, tenemos a un infiltrado. No, tenemos a alguien de nuestro lado que está allí al frente de ese juicio. Y es la que encontramos en el capítulo 7 y el verso 13 y 14. Ahí se descubre quién es Él. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí estoy en Daniel, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo
de hombre. ¿Se recuerdan ustedes el término? Sí, uno que es como semejante a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es como nosotros? A uno como un hijo de hombre se refiere a Jesús, que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse. Y el verso 14 es importantísimo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará. Su reino uno que no será destruido. La semana pasada estábamos estudiando, Él es vencedor y al lucero de la mañana se le dará para que rija con vara de hierro. Así que, apreciados amigos y hermanos, tenemos también el juicio es dado entonces a Jesús, al que es como nosotros. Sí, mira cuán importante entonces el mensaje de anunciar entonces que debemos de establecer una relación íntima con el Señor. ¿No es acaso más importante eso? ¿Por qué razón? Porque dice Apocalipsis, y estamos otra vez en el capítulo 14 y el verso 8. Hay otro ángel, otro mensaje diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y el tercer ángel, verso 9, lo siguió diciendo, si alguno adora a este sistema político y religioso y a su imagen y recibe la marca o en su frente, entonces todos los que le adoren a la bestia su imagen y nadie que reciba la marca en su nombre, ellos no tendrán su nombre inscrito en el libro de la vida. El juicio está a nuestro favor, ya está declarado. Y Hechos 1:11 especifica que es acerca de Jesús que se está refiriendo. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús asciende a los cielos, los ángeles se acercan a los varones galileos y les dicen, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Es uno como nosotros. Apocalipsis capítulo 14, verso 14, regresamos entonces al texto del mensaje que estamos con solemnidad anunciando al mundo ahora, muy pronto, que ha de venir Jesús. ¿Ven por qué razón el título tal vez de esta semana sería Jesús viene pronto? Miré, y he aquí una nube blanca, lo mismo que dice Daniel, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, a aquel que es como nosotros. Tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 7, verso 10, recuerden que estamos en la figura de un juicio. Dice el verso 10 del capítulo 7 de Daniel, estamos viendo las dos visiones que se le dieron a diferentes personas, a Daniel y a Juan. Y dice el verso 10, en la parte final, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿A qué libro se refiere? Pues bien, estamos hablando acerca del libro de la herencia. Recordarán ustedes también que la semana pasada hablábamos de que cuando alguien fallecía, entonces una copia del testamento estaba con los sacerdotes, que el original estaba con los sacerdotes, y llegaban los herederos con la copia. Pero resultaba que surgían herederos que no eran reales. Entonces se cotejaban las copias, se cotejaban los libros y a algunos se les decía, pues ustedes no son herederos y a los otros sí. En este caso se abren los libros, se coteja tu corazón, si tú ya no vives, si es Jesús el que vive en tu lugar, si está tu nombre inscrito en el libro de la vida, en el libro de la herencia. Y esa es la razón por la cual hay un juicio. El juicio no es para determinar tanto la culpabilidad, sino que el juicio es para poder determinar quién es el heredero de la vida eterna y quién no. ¿Por qué? Porque la diferencia es quién ya encontró en Jesús su sustituto, en el Cordero de Dios. Quién ya no vive él, sino que vive Jesús en su lugar. Y es la razón por la cual Apocalipsis capítulo 20, verso 15, dice entonces que los que no están inscritos en el libro de la vida, estos pues serán desechados. Y claro está, no están conectados a la fuente de la vida, por lo tanto no pueden existir por sí mismos. Jesús es el vencedor. Y es el vencedor merecedor de la corona. Tal vez podríamos terminar esta reflexión con Apocalipsis capítulo 21, verso 7, y que ya lo tengo aquí encontrado. Perdón, me refiero a 1 Juan capítulo 2, verso 4. Y la palabra de Dios dice en 1 Juan, estoy en el capítulo 2 y el verso 4.
El que dice, yo tengo una relación íntima con Él, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y Cristo no está en él, la verdad no está en él. Así es, apreciados amigos, el mensaje realmente estará girando alrededor de quién ya no vive Él y vive Cristo en su lugar, quién tiene a Jesús morando en su vida, quién ha permitido que Él le sustituya por completo, porque Él es el único merecedor de la vida eterna y el único vencedor. Hay un texto a la luz de un texto inspirado en la página 629 de un libro extraordinario para este tiempo que deberíamos leer, y es el libro del año, Conflicto de los Siglos. Y dice la pluma inspirada, ¿qué acontecimiento más extraordinario será este? Trataré de narrarlo de la mejor manera posible, aunque yo sé que pobre y pálido nos quedamos respecto a lo que será. Con amor inexpresable, Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de gloria las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Y los redimidos participarán de este gozo al contemplar entre los bienvenidos a aquellos a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor. Al reunirse en torno del gran trono blanco, indecible alegría llenará sus corazones cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otros y estos a otros más, para ser todos llevados al puerto de descanso, donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y le alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad. Así es, apreciados amigos. Es en la seguridad absoluta de que no merecemos esa corona, de que esa corona cuando la recibamos y nos demos cuenta cuán grande es Él y cuán pequeños somos nosotros, la arrojaremos a los pies del Señor. Por eso es importante que volvamos a casa. Y en el afán y en el deseo, en el sueño divino de regresar a casa, a nuestro hogar, porque somos peregrinos, allí nos encontraremos con una bienvenida que ojo no ha visto y ni ha subido a la mente de los hombres, que nunca hemos escuchado, pero que sin duda alguna será tan extraordinaria como lo es nuestro Salvador. Hacia esa santa ciudad que está descrita aquí en el último libro de la Biblia, es en donde moraremos por la eternidad, honrando y glorificando a aquel que es el creador de los cielos y de la tierra.